En una fiesta familiar, mi esposa anunció su embarazo, no el mío, sino el de mi jefe. Todos vitorearon, esperando que me desmayara. La hermana de mi esposa dijo: todos sabemos que tu jefe se ha estado acostando con tu mujer durante un año. Y ni siquiera te diste cuenta, perdedor. Brindé sonriendo, igual que con tu hija. Vas a ser abuela, sorpresa. Se pusieron pálidos. Minutos después, la policía irrumpió y comenzó la verdadera pesadilla. Me llamo Jordan Ale, y si algo me han enseñado 12 años de matrimonio, es que el silencio en una mujer es más peligroso que una bomba a punto de estallar en una fábrica de fuegos artificiales. Últimamente, Clara estaba demasiado alegre, con esa sonrisa que dice: escondo algo que te hará cuestionar cada decisión que has tomado en tu vida. Al principio, pensé que tal vez había encontrado una nueva rutina de cuidado de la piel o que por fin había ganado su guerra pasivo-agresiva con el vecino por el contenedor de reciclaje. Pero no, esa sonrisa tenía más significado. Y cada vez que decía, todo está bien, sentía ganas de empezar a cavar un búnker. Era un sábado cualquiera, lo que en nuestra casa significaba un caos disfrazado de paz doméstica. Nuestro hijo adolescente, Dylan, estaba pegado a su Xbox, murmurando estrategias para dominar la clasificación, que, dicho sea de paso, no paga el alquiler. Nuestra hija, ella, practicaba un baile de TikTok que parecía una especie de convulsión de yoga. ¿Y yo? Estaba preparando un café tan fuerte que casi parecía una droga, preparándome mentalmente para otra reunión familiar de Clara. No me malinterpreten, quiero mucho a Clara, o al menos quería la versión de ella antes de que empezara a escuchar consejos sobre relaciones en podcast de mujeres que creen que poner límites significa ignorar a tu marido. Pero últimamente, algo no andaba bien. Tarareaba por las mañanas. Se arreglaba para hacer recados y mantenía el teléfono boca abajo como si escondiera secretos de estado. Cuando le preguntaba con quién hablaba por mensaje, sonreía y decía: solo trabajo. ¿Sabes cómo dicen que la confianza se gana? Pues ella la estaba dilapidando como si fuera un cheque sin fondos. Trabajé para Derek Cole, mi jefe. Un hombre tan engreído que probablemente podría ganar un concurso de miradas a su propio reflejo. Derek era de esos que usaban mocasines de $800 y decían cosas como mi tiempo es valioso, mientras desperdiciaban el de todos los demás. Tenía un encanto peculiar, propio de un ejecutivo astuto, siempre riendo a carcajadas, tocando hombros durante demasiado tiempo y halagando a las esposas de todos con demasiada frecuencia. Pero aún así, era mi jefe y necesitaba el sueldo. La mañana de la celebración familiar, Clara revoloteaba por la cocina como si estuviera haciendo una audición para un anuncio. Todo tiene que ser perfecto esta noche, dijo, reacomodando las servilletas como si fuéramos a recibir al presidente en lugar de a su madre, su tía Margaret y su hermana Fiona, 3 mujeres capaces de arruinar una fiesta de cumpleaños más rápido que una auditoría de Hacienda. ¿Qué se celebra?, pregunté, dando un sorbo a mi bebida motivadora. Ya verás, dijo, con esa misma sonrisa sospechosa. Fue una sorpresa. Ahí supe que estaba en problemas. En nuestro matrimonio, las sorpresas solían traducirse en daño emocional. A las 6 de la tarde, la casa parecía sacada de Pinterest. Velas aromáticas, tablas de quesos, luces parpadeantes, de todo. Yo llevaba puesta la camisa bonita que Clara había elegido, que en realidad significaba la que no se mancha con salsa barbacoa. A medida que los familiares empezaron a llegar, me preparé mentalmente para el caos. La primera en llegar fue la tía Margaret, con una cazuela que olía a arrepentimiento y cebolla. Me abrazó como si acabara de regresar de la guerra. Jordan, cariño, has perdido peso. Problemas en casa, dijo con una dulce sonrisa. Pareces cansado. Tengo 2 hijos y una hipoteca, respondí. Estoy cansada desde 2009. Entonces llegó Fiona, la hermana menor de Clara, quien se autoproclamaba defensora de la verdad. Llevaba gafas de sol dentro de casa y bebía vino a sorbos como si le pagaran por trago. Fiona nunca necesitaba un motivo para armar lío. Para ella, simplemente era ejercicio. Jordan, dijo con una sonrisa burlona, ¿sigues trabajando para ese jefe tan buenorro? ¿Cómo se llamaba? ¿Derek algo? ¿Cole? Sí, sigo trabajando para él, dije secamente. Alguien tiene que financiar tu afición al chisme.
Soltó esa risa fingida que usa la gente cuando se ofende pero no lo admite. Siempre fuiste graciosa, dijo. Lástima que Clara ya no lo crea. Aquello dolió, pero sonreí a pesar del dolor. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio era la única arma que ponía nerviosa a Fiona. Para cuando llegaron los padres de Clara, yo ya me había bebido 3 copas de vino. Su padre, Harold, me estrechó la mano como si quisiera hundir mi carrera, y su madre, Evelyn, me miró con la misma decepción que reservaba para un pollo poco hecho. «Jordan», dijo Evelyn, «¿sigues con ese trabajito? ¿Sigues pagando las facturas de la tarjeta de crédito de tu hija con eso?». Pregunté antes de poder contenerme. Clara me lanzó una mirada que decía, «Duerme con un ojo abierto». La cena fue tensa. La charla trivial rebotaba en la mesa como un pájaro herido. Yo elogié la comida. Harold se quejó de los impuestos y la tía Margaret contó una historia sobre la colonoscopía de un vecino que nos quitó el apetito a todos. Intenté abstraerme, concentrándome en la ensalada de patatas. Era más seguro que el contacto. Pero Clara irradiaba felicidad, reía, charlaba, bebía vino y miraba el móvil cada pocos minutos. Cuando le pregunté qué era tan gracioso, me dijo, «Cosas del trabajo». ¿Cosas del trabajo? Claro. Porque todos los correos electrónicos corporativos son así de graciosos. Después de cenar, se levantó, golpeó su copa y dijo, «¿Me prestan atención, por favor?». Me quedé helado a mitad del sorbo. Ay no, ese tono de anuncio no. Ya lo había oído antes. Era la misma sonrisa que usó cuando me contó que se había comprado un sofá ergonómico de $3.000 que parecía sentarse sobre pan mojado. Clara sonrió, esa sonrisa perfecta que me revolvía el estómago. Solo quiero decirles lo mucho que les agradezco a todos que estén aquí esta noche. Ha sido un año muy especial. Asentí cortésmente, fingiendo interés mientras rezaba en silencio para que fuera solo otra estrategia de marketing para su último retiro de yoga. Entonces respiró hondo y dijo, «Tengo una noticia maravillosa». La habitación quedó en silencio. Incluso Fiona dejó de beber. «Estoy embarazada». La sala estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. La tía Margaret se llevó las manos a la cabeza. Fiona chilló de emoción y su madre rompió a llorar como si acabara de ganar un premio. ¿Yo? Me quedé allí sentada, sonriendo como una idiota mientras mi cerebro hacía cortocircuito. ¿Embarazada? No exactamente. ¿Activa sexualmente? Entre sus largas noches de trabajo y mis semanas de 60 horas, nuestra intimidad era similar a la de 2 primos lejanos en un funeral. Se me secó la boca. «¡Guau!», dije débilmente. Eso es una gran noticia». Me sonrió radiante, pero la forma en que sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su teléfono me revolvió el estómago. Me sentí como el remate de un chiste que aún no entendía. Entonces, desde el otro lado de la mesa, Fiona habló. «Oh, no te hagas el sorprendido, Jordan. Todos sabemos que Derek lleva un año acostándose con tu mujer». Silencio. Un silencio sepulcral. Se oyó el sonido de una tarjeta de crédito rechazada. El rostro de Clara palideció y en la sala se hizo un silencio sepulcral. Miré a mi alrededor. Todas las miradas estaban puestas en mí, esperando una explosión. Querían fuegos artificiales. Querían un espectáculo. En vez de eso, me reí. Al principio en voz baja, luego más fuerte. Una risa de esas que hacen dudar de tu cordura. Me recliné en la silla, miré a Fiona y le pregunté, ¿estás segura? Ella sonrió con sorna. Todo el mundo lo sabe. Bueno, dije, levantando mi copa, supongo que felicidades. Siempre dije que Derek era bueno para aliviar mi carga de trabajo. Una risita nerviosa recorrió la mesa. Clara tartamudeó. Jordan, eso no es cierto. Está mintiendo. Claro. Dije, aún sonriendo, porque Fiona es un ejemplo de honestidad. Su padre golpeó la mesa con el tenedor. Esto es ridículo. Me levanté, me serví otra copa y dije, tienes razón, Harold. Es ridículo. Pero bueno, ya que todos compartimos esta noche, disfrutemos del postre.
Tengo la sensación de que será inolvidable. Y así, de repente, supe que mi vida estaba a punto de partirse en dos, antes y después de esa noche. No sabía exactamente lo feo que se pondría todo, pero una cosa estaba clara. El silencio había terminado oficialmente y el caos acababa de confirmar su asistencia. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido al instante que tu sola presencia le ha arruinado la noche a alguien? Sí, eso me pasa cada vez que asisto a una reunión de Ale, la familia Winter. La familia de Clara no necesita una ocasión para reunirse, solo un blanco. ¿Y adivinen quién suele ser el blanco de las bromas? Yo mismo. Si el sarcasmo quemara calorías, ya estaría hecho polvo. Las mujeres de Winter, Evelyn, la madre de Clara, su hermana Fiona y su tía Margaret, podían convertir una fiesta de bienvenida al bebé en un drama judicial. Evelyn, la matriarca, me miró como los agentes de la TSA miran las botellas de agua de más de 100 mililitros. Fiona, la eterna chismosa, nunca llegaba sin un secreto y una copa. ¿Y la tía Margaret? Esa mujer coleccionaba rumores como si fueran sellos, solo que con más entusiasmo y menos precisión. La noche empezó como cualquier otra situación de rehenes disfrazada de reunión familiar. El salón olía a velas aromáticas y a juicios. Había tablas de quesos, copas de vino y esa prima que siempre encontraba la manera de sacar el tema de la política justo antes del postre. Llevé una botella de Merlot como gesto de buena voluntad, aunque sabía que en realidad llevaba munición para el chisme, porque si no llevaba vino, dirían que era tacaña. Si lo llevaba, dirían que me esforzaba demasiado. Situación sin salida. Jordan. Evelyn cantaba, con una sonrisa fingida tan perfecta que parecía tener su propio filtro de Instagram. ¿Qué tal el trabajo? Sigo ahí, dije, con una sonrisa inexpresiva. Sigo pagando las sesiones de terapia de tu hija por Amazon. Parpadeó como si le hubiera hablado en latín. Clara me dio un codazo y me susurró, compórtate. Le susurré de vuelta, dile a tu madre que empiece. Lo que pasa con la familia Winters es que todo va bien, hasta que deja de ir bien. Esa noche presentía que algo se estaba gestando. Clara irradiaba felicidad, pero no con esa mirada de amor verdadero. Más bien parecía tener ese brillo de tengo un secreto y estoy deseando arruinártelo la vida. No dejaba de mirar el móvil, con esa sonrisa culpable que pone la gente cuando su conciencia está de vacaciones. La cena empezó con bastante tranquilidad. Fiona habló de su último proyecto empresarial, que, a juzgar por su historial, probablemente incluía aceites esenciales y bancarrota. La tía Margaret compartió sus novedades médicas con todo lujo de detalles, y Harold, mi suegro, se quejó de la inflación como si fuera un ataque personal. Yo me limité a la ensalada de patatas, porque al menos no me juzgaba. Entonces Clara se levantó y golpeó su copa de vino con una cuchara. Din, din, din. La habitación quedó en silencio. Ese sonido, para mí, es un trauma disfrazado de vajilla. Solo quiero agradecerles a todos por venir esta noche, dijo, radiante como en un anuncio de Hallmark. Significa tanto tener a la familia reunida. Traducción, voy a centrar la conversación en mí. Entonces llegó la bomba. Tengo una noticia maravillosa, dijo, frotándose el vientre como un mago a punto de sacar un conejo. Estoy embarazada. La sala estalló en carcajadas, como si alguien hubiera pulsado el botón de risas enlatadas. Jadeos, aplausos, vítores. La tía Margaret aplaudió con tanta fuerza que casi se disloca algo. Evelyn rompió a llorar al instante, lágrimas de alegría, de esas que dicen, por fin, algo de lo que presumir en la iglesia. Harold gruñó en señal de aprobación. ¿Y yo? Me quedé ahí sentada sonriendo. Pero por dentro, estaba teniendo una crisis existencial en toda regla. ¿Embarazada? ¿De quién? Porque a menos que tenga espermatozoides sobrenaturales que sobrevivan a mi vasectomía, algo no cuadraba. Sentí que el corazón me latía con fuerza, no de alegría, sino al darme cuenta de repente de que el universo estaba a punto de depararme un giro inesperado. Clara me miró fijamente, con una sonrisa tensa y forzada. Intenté fingir alegría, de verdad que lo intenté. Asentí, levanté mi copa y dije, «Guau, eso es. Eso es increíble, cariño». Pero mi voz se quebró como la de una adolescente. Entonces Fiona,
que en paz descanse, decidió que era su momento de brillar. Se reclinó en su silla, haciendo girar su copa de vino como una villana de James Bond. «Oh, no te hagas el sorprendido, Jordan», dijo, sonriendo con suficiencia como si leyera un guión. «Todos sabemos que Derek lleva un año acostándose con tu mujer». Y así, de repente, silencio. Un silencio que impacta más que cualquier grito. El aire se volvió denso. Forks paralizó mi desafío. Incluso las llamas de las velas parecieron detenerse, incrédulas. Mi cerebro hizo cortocircuito. Parpadeé una vez. 2 veces. Las risas en la habitación se apagaron tan rápido que me dieron un latigazo cervical. El rostro de mi esposa palideció como el papel de una impresora. Evelyn jadeó. Harold se quedó boquiabierto. La tía Margaret parecía como si le hubieran dado asientos en primera fila para su telenovela favorita. «Fiona», siseó Clara con voz temblorosa. «Eso no es cierto». «Ay, por favor», dijo Fiona encogiéndose de hombros. La mitad de esta sala ha oído los rumores. El verano pasado, prácticamente tuvieron una escapada romántica en la casa del lago de Derek. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que casi podía saborear el metal. «¿Ese viaje a la casa del lago?» «Sí, me acuerdo». Clara me dijo que era un fin de semana de actividades de integración de equipo. Yo me quedé en casa arreglando la maldita valla mientras ella estaba fuera haciendo contactos. Supongo que estaba creando algo más que relaciones profesionales. Evelyn fulminó a Fiona con la mirada. «Fiona, siempre te pasas de la raya». «¿Te has pasado?» Fiona se rió. «Por una vez, estoy diciendo la verdad». ¿Y de repente yo soy el malo? Miré a mi alrededor, observando el caos que se desataba. Harold gritaba, Evelyn lloraba, Clara suplicaba que pararan y Fiona se hacía la víctima mientras se servía más vino. La escena parecía un episodio en directo de Family Feud, edición disfuncional. ¿Y yo? Me quedé allí sentada. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Todos esperaban que explotara, que tirara la mesa, que gritara, que me marchara furiosa. Pero, sinceramente, ya había superado eso. Cuando tu mundo se derrumba tantas veces, dejas de reaccionar. Empiezas a observar y, como diciendo, así, otra traición. Un martes típico. Sonreí. Eso los desconcertó. Jordan, dijo Harold con voz firme. Di algo, hijo. Levanté la vista lentamente, observando los rostros a mi alrededor. ¿Qué más se puede decir?, pregunté encogiéndome de hombros. Al parecer, aquí todos saben más de mi matrimonio que yo misma. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Jordan, por favor, no puede ser. Guárdalo. Dije en voz baja, aún sonriendo, es una noche en familia. No arruinemos el ambiente, ¿de acuerdo? Esa sonrisa. Dios mío, podía sentir cómo los ponía nerviosos. La gente se asusta cuando no reaccionas como esperan. Fiona se inclinó hacia adelante. ¿Te vas a quedar ahí sentado sin hacer nada? ¿Aceptar qué? Dije, reclinándome. Ya hablaste por todos. El silencio que siguió casi corta la conexión wifi. La tía Margaret se abanicó dramáticamente. Creo que... Necesito aire, dijo, tambaleándose hacia la puerta como si acabara de presenciar un crimen. Clara se quedó allí temblando, con lágrimas que le corrían por las mejillas. No le crees, ¿verdad? La miré fijamente durante un buen rato y luego dije, creo que esperaré a la prueba de ADN. Harold golpeó la mesa con el puño. ¿Basta? Este no es el lugar. No. Interrumpí, levantando mi copa. Este es el lugar exacto. Es familia, ¿verdad? La misma gente que lo sabía antes que yo. Evelyn susurró, Jordan, por favor, no lo empeores. ¿Peor? Dije riendo. Señora, creo que ya hemos tocado fondo y empezamos a cavar de lado. Eso fue la gota que colmó el vaso. Fiona se puso de pie, señalándome como si fuera la protagonista de un drama judicial. No me eches la culpa a mí, Jordan.
Quizás si hubieras sido mejor marido. La interrumpí. Ay, Fiona, por favor. No empieces a reescribir la historia. Ni siquiera puedes manejar tu propia vida sin convertirla en un proyecto grupal. Exclamó ella, sin aliento. ¡Qué arrogante! Alcé mi copa más alto. Por la familia, dije alegremente. Porque, ¿quién necesita enemigos cuando se tienen suegros? Nadie se rió. Clara rompió a llorar, Evelyn la abanicaba, Harold murmuró algo sobre llamar a un cura, y yo simplemente me quedé allí sentado, saboreando mi bebida, porque en ese momento, el caos se sentía extrañamente liberador. Me recosté, miré a mi alrededor y pensé, así que esto es lo que se siente cuando todo se quema en silencio. Aún no planeaba mi venganza. No estaba enfadado, todavía no. Pero en el fondo, bajo la calma, podía sentir cómo se gestaba. Una ira que no grita, que calcula. Porque si querían un espectáculo, estaba a punto de darles uno que jamás olvidarían. Miré a Fiona por última vez y le dije con una sonrisa burlona, cuidado con lo que deseas, cariño. A veces, la calma solo está cargando el siguiente capítulo. ¿Sabes esa extraña quietud después de una explosión, cuando te zumban los oídos? El humo flota en el aire y todos parpadean, intentando recordar en qué planeta están. Sí, así estaba mi sala después de que lancé la bomba nuclear de Lily embarazada. Nadie se movió. Nadie respiró. El único sonido era el de la tía Margaret jadeando en el suelo junto a su copa de vino, como si estuviera a punto de encontrarse con Jesús. El olor a ensalada de patatas y a familia disfuncional impregnaba el ambiente como un perfume rancio. Fiona fue la primera en reaccionar, y vaya si reaccionó con fuerza. Se abalanzó sobre la mesa como un mapache borracho, gritando, «¡Mentiroso! ¡Qué asco! ¿Cómo te atreves?». Retrocedí porque la había visto borracha en Acción de Gracias y pelea como si estuviera haciendo una audición para la WWE. «Por favor», dije, agachándome cuando me agarró de la manga. «¿Crees que mentiría sobre algo tan estúpido?». Créeme, Fiona, no tuve que esforzarme mucho para superar los estándares morales de tu familia. Evelyn gritó, «¡Basta! ¡Paren todos!». «Somos familia», gritó Harold. «Nos han avergonzado a todos». Clara sollozaba con tanta fuerza que el rímel le corría por la cara como asfalto derretido. Derek no estaba allí, gracias a Dios, pero espiritualmente hablando, su fantasma sin duda rondaba aquella tabla de quesos. No sé qué dice de mí el hecho de que me mantuviera completamente tranquila durante todo aquello. Tal vez fue la conmoción, tal vez el pino unoir, o tal vez simplemente había alcanzado ese nivel espiritual de agotamiento matrimonial donde el caos empieza a sentirse como música jazz, salvaje, improvisada y de alguna manera, apropiada. Levanté las manos, con las palmas hacia afuera, como si me rindiera ante la razón. Miren, tranquilos todos. Todos hemos dicho y hecho cosas cuestionables esta noche. Clara hizo un anuncio. Fiona añadió su propio comentario. Simplemente seguí la temática. ¿Temática?, espetó Fiona. Has arruinado la vida de mi hija. Tienes razón, dije secamente. Lily se merecía algo mejor que yo. Pero, pensándolo bien, yo también. Harold golpeó la mesa con el puño. Has humillado a esta familia. ¿En qué parte?, pregunté. ¿En la parte en que tu hija me engañó con mi jefe, o en la parte en que le devolví el favor? Solo intentaba mantener el karma equilibrado. Fue entonces cuando Clara se levantó, con los ojos desorbitados, señalándome como si yo fuera el anticristo. Te lo estás inventando. Solo intentas destruirme. Su voz se quebró y, de repente, el ambiente pasó de dramático a casi operístico. ¿Destruirte? Me reí. Me reí de verdad. Clara, lo estás haciendo tú solita. Yo solo estoy aquí para escuchar los comentarios. Fiona se volvió hacia su hermana. Su rostro se contrajo en una mueca de confusión y rabia. Espera, ¿esto es cierto? ¿De verdad lo fuiste? No. Clara gritó. Claro que no. Me reí. Evelyn jadeó, aferrándose a sus perlas como si fueran oxígeno. ¿Clara?
La voz de Harold tembló. Dime que este hombre miente. A Clara le temblaron los labios. Abrió la boca, la volvió a cerrar, y en ese instante, esa breve pausa lo dijo todo. Toda la familia lo vio. La verdad acababa de entrar en la habitación con chanclas y una margarita en la mano. Fiona se quedó boquiabierta. Dios mío. Sí, de verdad. Se volvió hacia mí. Tú, ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo lo sabes? El suficiente, dije. Las señales estaban ahí. Largas jornadas laborales, recibos de hotel inexplicables y ese perfume que empezó a usar, con olor a engaño y cítricos. «¡Estás loca!», gritó Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me estás humillando delante de mi familia». «Corrección», dije. «Tu familia me está humillando a mí. Solo estoy contando lo más importante». Me tiró la servilleta. «¿Estás loco?» «No, he perdido la paciencia», dije. «He perdido la cabeza desde que dije, sí, quiero, delante de tu madre». Harold parecía a punto de desmayarse, murmurando, «Esto es increíble, absolutamente increíble». Fiona, siempre oportunista, aprovechó la oportunidad. «A ver si entiendo», dijo, entrecerrando los ojos hacia su hermana. «¿Te has estado acostando con su jefe mientras le decías a todo el mundo que tenías un matrimonio perfecto? Eres igualita a nuestra madre». «Ni se te ocurra», espetó Evelyn. «Cuidado con lo que dices, jovencita». «Ay, por favor, mamá», replicó Fiona. «Tú la criaste. Deberías haberlo previsto». Evelyn volvió a jadear. Empezaba a pensar que su reflejo de jadeo necesitaba un seguro aparte. Clara se giró hacia mí, con la voz temblorosa. «Lo planeaste, ¿verdad? Querías hacerme daño». «Enhorabuena», dije. Descifró el código. «Sí, Clara, quería hacerte daño. Después de que convirtieras nuestro matrimonio en una humillación pública, pensé en darte una cucharada de tu propia medicina». «Eres vil», gritó. «No, soy eficiente», dije. «Tú trajiste a Derek a nuestro matrimonio». Yo brindé. La hija de Fiona, Lily, pobrecita con su alma tan caótica, eligió justo en ese momento para escribirme. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Todos se quedaron helados al ver el nombre aparecer en la pantalla. Fiona abrió mucho los ojos. «Dios mío», susurró. «¿De verdad que te manda mensajes?» Me encogí de hombros. «Es muy educada». Clara se abalanzó sobre el teléfono, pero lo guardé en el bolsillo. «Tranquila», dije. «Probablemente solo sea un recordatorio de nuestra próxima ecografía». Esta vez Evelyn se desmayó. «¿En serio?» Cayó al suelo como un saco de harina. La tía Margaret gritó. «Evelyn». Y la habitación se sumió en otro caos. Lo cierto es que ni siquiera quería venganza. Al principio no. Pero cuando pasas 12 años siendo tratado como un accesorio opcional, algo en tu interior acaba por romperse. Y justo entonces, mientras Harold intentaba reanimar a su esposa y Fiona me insultaba con todos los sinónimos de demonio que le ocurrían, me di cuenta de que ya no estaba enfadado. Yo era libre. «¿Te vas?», ladró Harold, señalando la puerta como un predicador televisivo. «Ahora mismo». «Con mucho gusto», dije, agarrando mi chaqueta. «Pero antes, un consejo rápido para todos, si van a ser infieles, no lo hagan con el jefe de su marido. Los departamentos de recursos humanos tienen buena memoria». Claire se quedó boquiabierta. «¿Tú no lo harías?» «Claro que sí», dije sonriendo. «Y ya sabes lo que dicen, cariño, toda acción tiene su correspondiente papeleo». Mientras me dirigía a la puerta, Fiona gritó, «¡Arruinaste a mi familia!». Me detuve, miré hacia atrás y dije, «Qué curioso, eso mismo dijo tu hermana de mí». Supongo que ahora me toca a mí. Harold intentó detenerme, pero Evelyn gimió desde el suelo. «Déjalo ir». «Que se consuma en su vergüenza», dije amablemente, «señora». A estas alturas, la vergüenza es como un destino vacacional para mí. Luego salí. «¿Afuera?».
La noche era tranquila y silenciosa. Todo lo contrario del circo del que acababa de escapar. Me quedé en el porche, sintiendo el aire fresco como si me hubiera revitalizado. Por un instante, pensé en marcharme y no volver jamás, empezar de cero en otro lugar. Pero entonces la puerta se abrió de golpe a mis espaldas. Claire salió furiosa, con el rímel corrido y los ojos llameantes. «¡Maldito!», y gritó. «¿Cómo pudiste hacerme esto delante de mi familia?». Me giré lentamente, cruzándome de brazos. «¿Te refieres a la familia sobre la que me mentías cuando decías que trabajabas hasta tarde?». «No te hagas la sorprendida, Clara. Tú fuiste la que empezó todo. Yo acabo de fabricar los fuegos artificiales». «Te odio», espetó. «Somos dos», dije. «Pero al menos soy sincera». Parecía que quería bofetearme, pero antes de que pudiera, Fiona apareció detrás de ella. «No lo toques, Clara. Ya ha hecho suficiente daño». «Ah, ¿ahora te crees la moralista?». «Te dije, recuérdame, Fiona, ¿acaso tu segundo marido no te dejó por tu instructora de pilates?». «Ese no es el punto», gritó. «Has envenenado a esta familia, señora», dije, suspirando. «Esta familia ya estaba envenenada mucho antes de que yo llegara. Yo fui la única que al fin leyó la advertencia». Clara gritó de frustración y entró dando un portazo. Me quedé allí de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el cielo nocturno. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, pero finalmente salió Harold, tranquilo, sereno, el patriarca de nuevo. «Jordan», dijo en voz baja. «Has armado un buen lío esta noche». «Con todo respeto, Harold», dije, «acabo de descubrir algo. Tu hija te está engañando, tu otra hija anda hablando de más y tu esposa finge no saber nada». Lo dije en voz alta. «Podrías haberlo resuelto en privado», dijo con severidad. «¿Crees que me dio esa opción?», pregunté. Ella hizo el anuncio. Fiona hizo la acusación. Yo brindé. «Eso sí que es trabajo en equipo». Harold se frotó las sienes. «Eres un hombre terco. Y criaste mujeres tercas», dije. «Supongo que es algo de familia». Suspiró. «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?». «Oh, eso espero», dije, dirigiéndome a mi coche. Las mejores historias nunca terminan después del primer capítulo. Me vio marcharme, negando con la cabeza. «Algún día te arrepentirás». Sonreí por encima del hombro. «No. Estoy demasiado cansado para arrepentirme». Cuando entré en el coche, me quedé un minuto sentada, con el motor apagado, mirando el tenue resplandor de la casa. A través de la ventanilla, aún podía oír gritos, a Clara gritando, a Fiona llorando, a Evelyn probablemente llamando a un sacerdote. Era hermoso, de una forma retorcida y poética. Giré la llave de contacto, bajé la ventanilla y me dije en voz baja, «Y eso, señoras y señores, es lo que pasa cuando subestiman al tipo callado». Arranqué, no hacia casa, porque, sinceramente, ya no sabía qué significaba eso, sino hacia el único restaurante del pueblo que cerraba tarde. Pedí panqueques, tocino y un café tan fuerte que me haría perder la conciencia. La camarera, una mujer llamada June con demasiado delineador de ojos y cero paciencia, me miró con curiosidad. «¿Noche movida?», preguntó. Me reí. Se podría decir que sí. «¿Problemas con la esposa?», adivinó. «Algo así», dije. La cena familiar se descontroló. Ella me sirvió el café. «Pareces un hombre que por fin dijo lo que tenía que decir». «Sí», dije, mientras añadía el azúcar. «Finalmente lo hice». Ella sonrió con sorna. «Me alegro por ti. La mayoría de los hombres no». «Confía en mí», dije, dando un sorbo. «La mayoría de los hombres no deberían». Cuando por fin salí del restaurante, el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo con esa suave luz anaranjada que te hace olvidar lo dura que puede ser la vida. Me apoyé en el coche, respiré hondo y reí entre dientes. Detrás de mí, Clara probablemente tramaba su próximo movimiento, Fiona seguramente interrogaba a su hija, y Derek sin duda revisaba su correo electrónico. ¿Pero yo?
Ya había terminado de hacer el ridículo. Mientras conducía hacia el amanecer, con las ventanas bajadas, murmuré para mí, ¿querían caos? Pues les daré otro. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo. Si alguna vez te has preguntado qué se siente tocar fondo, es estar frente a la casa de tus suegros a las 9:17 de la noche, viendo cómo las luces azules y rojas rebotan en las ventanas mientras la tía Margaret sigue dormida en la ensalada de patatas. Sí, ahí estaba yo. Un momento de orgullo para la familia Ale. Alguien de ese circo había llamado a la policía. Probablemente un vecino preocupado que oyó los gritos, o quizá Evelyn, que creía que podía invocar la intervención divina llamando al 911. En cualquier caso, cuando llegó el coche patrulla, me reí. ¿Por qué no? Una vez que llega la policía, oficialmente has llegado a la etapa de esto no puede empeorar. Las puertas del coche se abrieron y salieron dos agentes que parecían sacados de una comedia de policías compañeros. El mayor, canoso y con arrugas permanentes en el ceño, parecía haber visto de todo: divorcios, batallas por la custodia, muestras de afecto en público, peleas que se volvían violentas. El más joven, el agente Méndez, no tendría más de 26 años. Y ya mostraba ese entusiasmo de novato que se pierde tras la primera intervención por violencia doméstica. Miró a su alrededor, luego a mí. Buenas noches, señor. Recibimos informes de un disturbio. ¿Disturbio?, repetía sintiendo. Sí, esa es una forma de decirlo. La cena familiar se descontroló. Parpadeó, con la mano en el cinturón, intentando explicarme lo sucedido. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y Fiona salió furiosa, con el dedo ya listo para disparar. Ahí está. Arréstenlo. El oficial mayor suspiró, murmurando, otra vez lo mismo. Señora, dijo con paciencia. ¿Qué hizo exactamente? Fiona parecía a punto de estallar. Se está acostando con mi hija. La dejó embarazada. El policía más joven arqueó las cejas. Vale. Se volvió hacia mí. ¿Es cierto? Me encogí de hombros. Depende. Ahora ustedes se encargan de los casos de paternidad. No me digas que estás bromeando. Gritó Fiona. Es un mentiroso y un psicópata. Fiona, dije con calma. Si vas a insultarme, al menos cambia los adjetivos. Has usado psicópata 4 veces esta noche, y ya no te hace efecto. Fue entonces cuando Clara apareció en la puerta, con la cara enrojecida y los ojos hinchados. Lo arruinó todo, gritó entre lágrimas. Está mintiendo. Está intentando humillarme. El oficial mayor se frotó las sienes. Señora, por favor, uno a la vez. Entonces, desde atrás, Harold gritó. Humilló a toda nuestra familia. Y Evelyn gritó. Ha traído al diablo a mi casa. Me volví hacia los agentes, impasible. ¿Lo ve? Una barbacoa suburbana cualquiera. El mayor suspiró profundamente, como si lamentara cada decisión profesional que lo había llevado hasta allí. Señor, hágase a un lado un momento, por favor. Vamos a necesitar declaraciones. Claro. Dije, subiendo al porche. Quizás quieras traer refuerzos. Hay suficiente locura ahí dentro como para llenar una academia de policía. Nos separaron como si fuera una pelea de escuela secundaria. Me senté en la barandilla del porche, explicándole mi versión de los hechos al agente Méndez, mientras el agente Turner, el mayor, intentaba controlar a la multitud que gritaba dentro. A ver si entiendo, dijo Méndez, hojeando su libreta. Su esposa está embarazada del hijo de su jefe, ¿y usted dice que su sobrina está embarazada del suyo? Sí. Dije, dando un sorbo a lo que quedaba de mi bebida, estamos a una prueba de ADN de tener un reality show. Él parpadeó. Ustedes necesitan terapia. Ya lo intenté. Dije. La terapeuta renunció después de 2 sesiones. Dijo que éramos su plan de jubilación. Él resopló, claramente intentando no reírse. Esto es una locura. Ni que lo digas. Dije. Lo único que quería era una cena tranquila.
De repente, me vi envuelto en un episodio de Ley y Orden, Unidad Familiar. Dentro, los gritos se hicieron más fuertes. Oí a Fiona gritar, «Eres una vergüenza, Clara», y a Clara gritar, «Estás celosa porque alguien me quería». Evelyn sollozaba algo sobre la condenación, y Harold gritaba sobre daños materiales porque, al parecer, yo había agrietado el suelo de mármol al dejar caer mi vaso antes. El agente Turner emergió del caos, con la paciencia a punto de agotarse. «Señora Lee», dijo con cansancio, «tenemos versiones contradictorias». «Déjeme adivinar», dije. «Dijeron que yo lo empecé. Dijeron que hiciste un anuncio malicioso con la intención de causar daño emocional». Respondió, leyendo de su cuaderno. «¡Guau!», dije impresionado. «Han estado viendo a la jueza Judy». «¿Hay algo de cierto en lo que dijiste sobre el embarazo?», preguntó con cautela. «Sí», respondí. «Todo lo que dije es verdad. Y antes de que preguntes, tengo las pruebas, literalmente». Saqué mi teléfono y le mostré algunos mensajes, nada explícito, solo lo suficiente para demostrar que no me lo estaba inventando. Méndez se inclinó para espiar. «Maldita sea», murmuró. Turner le lanzó una mirada. «Oficial», le dije, «no se preocupe, no voy a presentar cargos. Simplemente procesando el trauma con estilo». Turner suspiró de nuevo. «Muy bien, señora Lee, mire, esta noche no arrestarán a nadie. Es un caos total. Pero te aconsejo que te vayas esta noche, te tranquilices y lo resuelvas en privado». Asentí. «Confíe en mí, agente». Ya estaba casi fuera de la puerta antes de que terminaran los créditos. Méndez sonrió. «¿Te importa si pregunto qué fue exactamente lo que desencadenó todo esto?» Solté una risita irónica. «Mi esposa hizo un gran anuncio, está embarazada». Entonces su hermana soltó la bomba, «El hijo no es mío». Entonces anuncié que había dejado embarazada a su sobrina. Ya sabes, una conversación típica de cena. Méndez parpadeó 2 veces. «Señor, ¿está seguro de que no está filmando algo?» «Ojalá», dije. «Ya sería rico». Dentro, se oyó otro estruendo, cristales, quizá un jarrón. Turner miró por encima del hombro, murmurando, «Jesucristo», antes de volver a entrar. Me quedé sentado en silencio un minuto, mirando el jardín. El mismo jardín donde había cortado el césped cada verano, construido la terraza, celebrado cumpleaños y soportado las fiestas. Y ahora, gracias a una sola noche, se había convertido oficialmente en el escenario de un escándalo que haría sonrojar a TMZ. Clara salió furiosa de nuevo, con el maquillaje corrido y los ojos llameantes. «¿Te vas?», gritó, señalando hacia la entrada. En ese momento, le hice un saludo informal. Ya lo tenía planeado. «Pero gracias por el empujón, cariño». «Lo has destruido todo», gritó. «Mi reputación, mi familia». «Por favor», la interrumpí. «Lo estabas haciendo muy bien destruyéndolo sin mi ayuda». Solo aceleré el tiempo. Parecía que quería golpearme, pero Méndez se interpuso entre nosotras. «Señora, por favor. Tranquilicémonos todos». «Tranquilícense», repetía histéricamente. «Es un lunático». Méndez se volvió hacia mí. «Señor, tal vez sea mejor que no la provoque». «¿Yo?», dije, llevándome la mano al pecho. «Soy la imagen de la moderación». «Jordan». Clara gritó. «No tienes corazón». «Corrección». Dije, yo tenía corazón. Y ese corazón intentó amarte. Ella jadeó como si la hubiera abofeteado, lo cual, sinceramente, era comprensible. Pero ya no me importaba. Había perdido toda empatía y solo me impulsaban la cafeína y el rencor. El agente Turner reapareció, frotándose la frente. «De acuerdo», dijo. «Señora Lee, ¿podemos hacer los arreglos necesarios para que se retire sin problemas?» «Por supuesto». Dije, mientras bajaba las escaleras, «ahora mismo soy prácticamente un tratado de paz andante». Fiona gritó desde la puerta. «No te vuelvas a acercar a mi hija. Eres un repugnante». Me giré y sonreí. «Oh, no te preocupes, Fiona».
Estarás demasiado ocupada explicando los titulares de esta noche como para preocuparte por mí. Eres repugnante, gritó. Gracias, dije. Pero el verdadero mérito es de esta familia. Ustedes podrían arruinar hasta un bautizo, murmuró Turner entre dientes. He visto peleas de bar más tranquilas que esta. Al llegar a mi coche, Evelyn me llamó desde detrás de Harold. Jordan, te vas a quemar en el infierno por esto. Sonreí. Si eso significa que no tengo que pasar la eternidad con esta familia, señora, empieza a sonar como el paraíso. Méndez resopló antes de fingir una tos. Señor, dijo, conduzca con cuidado. Estoy más seguro lejos de aquí, respondí, arrancando el coche. Pero al salir marcha atrás del garaje, vi algo que me dejó helada. El teléfono de Clara, aún en su mano, se iluminó de nuevo con el nombre de Derek. El mensaje decía, diles que lo siento. Esto se descontroló. Me reía a carcajadas, con un sonido más amargo que divertido. Sí, murmuré. Fuera de control. Esa es una forma de describirlo. Turner golpeó mi ventana. ¿Todo bien, señor Ale? De maravilla, dije, bajándole el volumen. ¿Alguna vez se ha preguntado qué se siente al ver su vida entera implosionar en alta definición? Me miró con esa expresión que les ponen los policías a las personas que saben que están teniendo una crisis nerviosa, pero a las que no pueden impedir legalmente que se vayan. Cuídate, hijo, dijo en voz baja. Y quizá deberías buscar un buen abogado. Estoy en ello, dije. Lo tengo en marcación rápida. Abogado de divorcios, no penalista. Todavía. Luego arranqué en la noche, con los faros rasgando las oscuras calles suburbanas. No volví a casa enseguida. Simplemente conduje. Pasé por el supermercado donde Clara una vez me hizo esperar 2 horas solo por leche. Pasé por el edificio de oficinas de Derek, que ahora parecía la escena de un crimen en mi mente. Pasé por cada rincón del pueblo que antes me parecía normal. Cuando llegué a un motel barato a las afueras de la carretera, ya era pasada la medianoche. El letrero de neón, medio iluminado, mostraba la palabra y vacante. ¡Qué poético! Me registré con mi nombre real porque, sinceramente, ¿quién me iba a buscar? ¿Un heraldo con una Biblia? Tiré mi maleta sobre la cama crujiente, me quedé mirando al techo y me reí hasta llorar. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Clara, sino Lily. Lily. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Yo, ¿qué significa estar bien? Lily, dicen que te volviste loca. Yo no. Yo fui honesto. Hay una diferencia. Me mandó un mensaje que apareció y desapareció 3 veces antes de enviarse. No te merecías eso. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Entonces respondí, gracias. Pero tal vez sí lo hice. Tal vez esto sea lo que se necesita para reiniciar. La tele de la esquina estaba emitiendo una reposición de Caps, y no pude evitar reírme de nuevo. La ironía era casi cinematográfica. Cuando por fin apagué las luces y me tumbé, me di cuenta de algo extraño. Me sentí más ligero. Como un hombre que había cargado con 1000 libras de silencio cortés y finalmente las soltó. El mundo no se había acabado. El ambiente se había calmado. Y en algún lugar, Clara probablemente seguía gritando, Derek seguía enviando mensajes, Fiona seguía maldiciendo y los policías seguían rellenando papeleo que jamás olvidarían. ¿Pero yo? Por fin había terminado mi turno. Mañana tendría que lidiar con abogados, recursos humanos y cualquier otro problema que se avecinara. Pero esta noche, solo era un tipo en la cama de un motel, mirando el techo agrietado, libre por primera vez en años, y sonriendo al pensar que mi vida se había convertido oficialmente en una leyenda de la que todos los policías de la comisaría cotillearían durante semanas. Uno pensaría que después de destrozar tu matrimonio, tu carrera y la cordura de tus suegros en una sola noche, al menos podrías dormir bien una noche. Pero no. Resulta que la culpa ronca más fuerte que Clara. Me desperté a las 5:43 de la mañana en una cama de motel que olía a lejía y a malas decisiones, mirando una mancha de agua en el techo que parecía Jesús negando con la cabeza. Me dolía la cabeza como si el karma me estuviera llamando.
Revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz y 23 mensajes de texto sin leer. La mayoría de números que no tenía guardados. Porque la supervivencia emocional exige borrar la mitad de la lista de contactos. Revisé los mensajes. Uno de Clara. Tenemos que hablar. Borrar. Una de Fiona. Pagarás por lo que hiciste. Borrar. Una de Derek. Ah, sí, ese tipo. Lo has arruinado todo. Captura de pantalla. Entretenimiento futuro. Y luego, una del agente Méndez. Esa me hizo detenerme. Agente Méndez. Señor Ale, soy el oficial Méndez. Solo quería asegurarme de que esté bien. Terminamos el informe anoche. Quizá te convenga pasarte por la estación para aclarar las cosas antes de que lo haga tu mujer. Créeme. Antes de que lo haga tu mujer. Esas 4 palabras me golpearon como un golpe de resaca. Clara probablemente pasó toda la noche convirtiendo la historia en una tragedia de Broadway donde yo era el villano y ella el ángel incomprendido que cometió un pequeño error con su jefe. Ya me la imaginaba llorando a moco tendido mientras redactaba un informe que me hacía quedar como si hubiera irrumpido en la cena de acción de gracias con un lanzallamas. Me levanté de la cama a rastras. Me puse los mismos vaqueros y la misma sudadera de la noche anterior y me quedé mirando mi reflejo en el espejo roto. El pelo revuelto, los ojos cansados, el alma dividida entre la furia y la incredulidad. Parecía un hombre que lo había perdido todo salvo el sarcasmo, y quizá eso bastaba. La estación estaba a solo 10 minutos. El trayecto se sintió como un cortejo fúnebre por mi antigua vida. Cada semáforo en rojo parecía atraparme con mis propios pensamientos. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo ignoré todas las señales de advertencia? Como la mujer que una vez me llamó para siempre, ahora probablemente me cataloga como una amenaza de nivel moderado. Al entrar en la comisaría, el recepcionista me miró y sonrió. Ah, señor Ale. El hombre del momento. Genial, dije. Me alegra que mi trauma sea tendencia. Él soltó una risita. Estás de suerte. Méndez está al fondo. ¿Qué fe? Solo si es lo suficientemente fuerte como para borrarlo de anoche, dije. Me sirvió algo que sabía a alquitrán quemado y arrepentimiento. Méndez apareció unos minutos después, con el mismo uniforme, la misma cara impasible, pero con esa mirada que ponen los policías cuando saben que el drama está a punto de seguir pagándoles las horas extras. Jordan, dijo, indicándome que entrara en una habitación pequeña. Vaya noche. Esa es una sola palabra para describirla. Dije, tomando asiento. Él se sentó frente a mí, abriendo una carpeta. A continuación, diré algo. Técnicamente, no hay ninguna denuncia penal en su contra. Todavía no. Pero su esposa vino esta mañana. Solté una risita. Claro que sí. Dio su versión de los hechos, dijo. Quería que quedara constancia. Déjame adivinar, dije. Me puse agresivo, puse en peligro a su familia y causé un trauma emocional a los hijos de Dios. Sonrió levemente. No andas muy desencaminado. Ella afirma que la acosaste verbalmente y creaste un ambiente hostil. Fiona la apoyó. ¿Fiona apoyando a alguien? Eso sí que es nuevo. Normalmente está demasiado ocupada traicionando a la gente. Pasó la página. Sus padres también mencionaron que hiciste acusaciones públicas explícitas de infidelidad. Sí, porque eso es exactamente lo que pasó. Lo que, dijo con cautela, llaman difamación. Me recosté. A ver si entiendo. Mi esposa me engaña, me anuncia su embarazo a la cara. Su hermana reveló su infidelidad, yo le devolví el golpe, ¿y yo soy el problema? Se encogió de hombros. Bienvenidos a las disputas domésticas en los suburbios. Increíble, murmuré. ¿Qué va a pasar ahora? Sinceramente, dijo Méndez, nada grave, a menos que intente denunciarla por acoso. Lo dejaremos constancia, pero por ahora solo es un registro documental. Quizás quieras presentar tu propio informe. ¿Un informe? Sí, dijo. Documenta tu versión. Te ayudará si la situación se complica.
Y, a juzgar por el comportamiento de tu familia, seguro que se complicará. Suspiré. Genial. Mi vida es oficialmente un expediente policial. Podría ser peor, dijo. Podría ser un documental de Netflix. Eso me hizo reír. Dale tiempo. Deslizó un formulario sobre la mesa. Simplemente resume los hechos desde tu perspectiva. Tomé la pluma. ¿Seguro que quieres que sea sincero? Porque si empiezo a describir a Fiona, esto podría convertirse en una crítica mordaz. Solo los hechos, dijo, reprimiendo una sonrisa. Comencé a escribir. La reunión familiar se tornó tensa tras la revelación de una infidelidad conyugal. El sujeto, yo, respondí con una verdad contundente e igualitaria. Resultado, altercado verbal, estallido de ira, llegada de la policía, 0 víctimas, salvo una ensalada de patatas. Méndez se inclinó sobre mi hombro, leyendo. No te equivocas. Cuando terminé, volví a colocar el papel en su sitio. ¿Listo? Breve, conciso y preciso. Lo miró y dijo, ¿has pensado alguna vez en escribir comedia, amigo? Le respondí, estoy viviendo una. Soltó una risita. Muy bien, señor Ale, lo archivaré. Pero ojo, tu jefe Derek también llamó a la emisora. Me quedé helado. ¿En serio? No. Dijo que usted había amenazado su reputación profesional. Quería saber si podía buscar protección legal contra el acoso. Me reí tanto que casi me atraganto con el café. ¿Él es el que se acostaba con mi esposa y yo soy el acosador? Técnicamente, lo expusiste delante de testigos, dijo Méndez. Así que, legalmente, es un tema ambiguo. Zona gris, repetí. ¿Qué tiene de malo acostarse con la esposa de otro? No me culpes, dijo. Solo te aviso antes de que la cosa se ponga fea. Me pellizqué el puente de la nariz. ¡Fantástico! Tengo una esposa infiel, una cuñada vengativa y ahora un jefe moralmente corrupto con complejo de persecución. ¿Quién sigue? Oprah. Méndez sonrió con simpatía. Mira, no debería darte consejos, pero quizá deberías mantenerte al margen unos días. No contestes llamadas. No publiques nada en Internet. Deja que ellos sean los que griten. Claro, es fácil decirlo para ti, dije. No te casaste con un participante de un reality show. Se encogió de hombros. He visto cosas peores. Ah, sí, pregunté. ¿Peor que tu esposa se acueste con tu jefe y tus suegros monten una rueda de prensa? Sonrió. Lo admito. Una vez conocí a un tipo cuya esposa se fugó con el cura de la familia y se llevó la furgoneta de la iglesia. Vale, lo admito. Tienes razón. Nos dimos la mano y, al salir, me dijo, oye, Jordan. Sí. Por cierto, lo estás llevando mejor que la mayoría. Gracias, dije. Porque se me acabaron las opciones antes de perder la dignidad. Afuera, la luz del sol era demasiado intensa, el mundo demasiado normal. Gente paseando perros, tomando café, hablando del tiempo. Mientras tanto, yo salía de una comisaría con una historia que haría que el Dr. Pil cancelara su programa por respeto. Me detuve en una gasolinera a comprar otro café, porque, al parecer, la cafeína era lo único que me mantenía cuerda. Mientras la servía, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Casi lo ignoré, pero la curiosidad pudo más. El señor Ale, con voz suave, dijo, ella es Sharon Wells. Soy el abogado que representa al señor Derek Cole. Por supuesto que sí. Buenos días, Sharon, dije secamente. ¿Es este el momento en que me dices que ya me han notificado, o todavía estamos en la fase preliminar? Ella dudó. El señor Cole solicita que se abstenga de hacer más comentarios públicos sobre su vida privada. También insiste en que elimines cualquier evidencia digital que hayas compartido. ¿Evidencia digital? Le dije, ¿te refieres a sus cartas de amor a mi esposa? ¿Las que escribió en horario laboral usando el correo electrónico de la empresa? Claro que sí, Sharon. Permítanme que se las envíe primero a Recursos Humanos para que las guarden.
Hubo silencio al otro lado de la línea, seguido de un tono frío y profesional. Eso no sería recomendable. Tampoco lo es acostarse con la pareja de tu empleado, dije. Pero bueno, todos cometemos errores. Ella suspiró. Señor Ale, mi cliente desea evitar que la situación empeore. Dígale a su cliente que ojalá no me hubiera casado, dije, y colgué. Me quedé allí un buen rato, con el teléfono aún en la mano, sonriendo. No era una sonrisa alegre. Era esa clase de mueca rota y sarcástica que se dibuja cuando uno se da cuenta de que lo peor ya pasó y que la limpieza apenas comienza. Al regresar a mi habitación del motel, encontré un papel doblado deslizado por debajo de la puerta. No había sobre. Solo mi nombre escrito con letra pulcra, aunque temblorosa. Lo abrí. Jordan, soy el oficial Turner. Hemos cerrado el caso por ahora, pero para que lo sepas, tu suegro vino esta mañana. Intentó solicitar una orden de alejamiento en nombre de Clara. No pudimos procesarlo ya que no has amenazado a nadie, pero aún así yo tendría cuidado. Te aclaro que Harold lo hizo. Ese hombre intentaría demandar a Gravity si le avergonzara. Arrojé la nota a la mesita de noche, me senté en la cama y me quedé mirando la pared. Mi vida se había convertido oficialmente en una colección de papeleo policial, amenazas por mensaje de voz y advertencias de abogados. Y, sin embargo, bajo todo ese caos, sentí algo nuevo. ¿Paz? Quizá eso es lo que ocurre cuando la tormenta arrecia con fuerza. Al final, dejas de luchar contra el viento. Decidí redactar mi propio informe policial, solo para mí. Abrí la libreta del motel y garabateé en la parte superior, resumen del incidente, el gran colapso. Fecha, anoche. Víctimas, sentido común, dignidad, ensalada de patatas. Sospechosos. Clara, mentirosa compulsiva. Derek, adúltero de oficina. Fiona, agente del caos sin licencia. Testigos, todo el circo Hal Winters. Investigador, un marido cansado con demasiado sarcasmo y poco whisky. Añadí una última frase. Estado del caso, cerrado, pendiente de revisión. Tiré el bolígrafo a un lado y me recosté en la cama, el teléfono volvió a vibrar bajo la almohada. Probablemente Clara, o tal vez Fiona. Tal vez ambas. Pero por primera vez en años, no respondí. En cambio, me susurré a mí misma, que escriban sus versiones. Ya tengo el mío. Y al cerrar los ojos, pensé, si el mundo quiere un villano, mejor les doy uno memorable. ¿Alguna vez has ido al trabajo después de que tu vida personal se haya vuelto viral entre gente que aún cree que recursos humanos está de su lado? Así me sentí el lunes por la mañana. Apenas había logrado cruzar las puertas giratorias de la fría dinámica laboral cuando empecé a sentirlos murmullos golpeándome como señales de vergüenza por wifi. En cada cubículo por el que pasaba, se oía ese murmullo de chismes disfrazado de productividad. El ruido de los papeles era más fuerte de lo normal, las pantallas brillaban con más intensidad, de repente. La gente se quedaba fascinada con sus grapadoras cada vez que pasaba. No necesitaba una bola de cristal para saber lo que estaba pasando. Alguien ya se lo había contado todo a todo el mundo. La recepcionista, Tanya, me miró con una mezcla de lástima y curiosidad, como la que se suele ver en los documentales de crímenes reales. Buenos días, Jordan, dijo con voz suave, como si hablara con un enfermo terminal. Buenos días, Tanya, respondí. ¿Qué tal va la vida en el mundo de los rumores? Sus ojos se movieron nerviosamente a su alrededor. No dije nada. Claro que no, dije. Probablemente las paredes lo hicieron solas. Seguí caminando, fingiendo no darme cuenta de que la mitad de la oficina tenía sus teléfonos inclinados como si estuvieran revisando correos mientras grababan para TikTok. Si terminaba siendo tendencia en redes sociales, al menos esperaba que el título fuera creativo, algo como empleado desastre. Mi escritorio estaba exactamente donde lo había dejado, justo al lado de la sala de descanso donde la gente fingía rellenarse el café solo para escuchar a escondidas. Tenía 57 mensajes nuevos en mi bandeja de entrada, y la mitad eran de personas con las que no hablaba desde 2019. Un asunto decía, ¿estás bien, hermano? Otro decía, oí que tuviste un fin de semana difícil.
Vamos a comer. Claro. Ahora sí les importaba. Encendí mi computadora, esperando que me revocaran el acceso. No. Siguió funcionando. O bien Recursos Humanos aún no se había enterado, o Derek estaba demasiado ocupado explicándole a su esposa por qué ahora las actividades de integración de equipos incluían fotos de ultrasonido. Estaba a mitad de borrar correos de lástima cuando oí la voz que podría helarle la sangre a cualquier hombre, la de Jordan en mi oficina. Ahora era la voz de Derek, suave, autoritaria, temblando de rabia. Me levanté, me acomodé la corbata como un hombre camino a su ejecución y caminé hacia la oficina de la esquina, donde las paredes de cristal se habían convertido en un escenario de humillación. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Derek estaba de pie junto a la ventana, con la mandíbula tensa y las venas marcadas. Me humillaste delante de todos, dijo. Me apoyé en la silla frente a él. Ah, ¿te refieres a la fiesta familiar o a esta oficina? Es difícil recordarlo todo. Esto no es una broma, Jordan, espetó. ¿Te imaginas lo mal que me veo haciendo esto? Para la empresa. Crucé los brazos. Probablemente tan mal como cuando enviabas correos de amor desde el portátil de la empresa. ¿Quieres que se las envíe al departamento legal o solo las imprima para decorar? Sus ojos se abrieron de par en par. No te atreverías. Amigo, dije con una sonrisa burlona, ya me he atrevido. ¿Te acuerdas de esos correos donde la llamabas mi dulce distracción? A Recursos Humanos le va a encantar. Muy poético. Dio un paso más cerca. ¿Crees que puedes chantajearme? Me encogí de hombros. Creo que puedo recordarte que engañar a un empleado con su cónyuge viola la mitad de las normas que tú mismo redactaste. Estás despedido, espetó. Genial, dije con naturalidad, dejando una memoria USB sobre su escritorio. Pero antes de que lo hagas oficial, quizá deberías conectar esto. Tiene copias de todas tus cartas de amor. Supuse que querrías recuerdos antes de que el departamento de informática formateara tu disco duro. No lo tocó. Solo me miró fijamente, apretando la mandíbula con tanta fuerza que casi podía oír cómo se le rompía el esmalte. Jordan, dijo lentamente, has cometido un error. Puedo arruinarte. Me reí. Amigo, mi esposa ya se te adelantó. Lo demás es material extra. Me miró con furia. ¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe? Eres un chiste. No, dije sonriendo, soy un empleado que por fin leyó la letra pequeña. Resulta que la lealtad no da tan buen resultado como la influencia. Señaló la puerta. Salga antes de que llame a seguridad. Me levanté, me incliné sobre el escritorio y dije, no hace falta. Ya me he desconectado del Slack de la empresa. Pero quizá quieras desconectarte tú también antes de que Recursos Humanos lo haga por ti. Al salir, Tanya fingió estar ocupada mientras me observaba atentamente mientras volvía a pasar por la oficina. Juro que alguien susurró, lo hizo de verdad. Otro susurró, una leyenda. La verdad es que esa me gustó. A mitad de camino al ascensor, pasé junto a Greg de contabilidad, quien me hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar. Oí que dejaste al jefe en ridículo, murmuró. Algo así. Dije, estén atentos al remix. Las puertas del ascensor se cerraron tras de mí y, al hacerlo, alcancé a ver a Derek por última vez a través del cristal. Estaba allí de pie, con los hombros tensos, mirando fijamente el USB como si fuera una granada a punto de estallar. Asiento con la cabeza. Afuera, el sol de la mañana me da en la cara y, por primera vez en semanas, no siento ira. Me siento libre, como en el acto final de una película de catástrofes, cuando el héroe se aleja de la explosión sin mirar atrás. Me aflojé la corbata, respiré hondo y solté una carcajada en medio de la acera. Algunos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Y no les faltaba razón, pero perderla empezaba a sentirse como ganar. Compré un café en el carrito de la esquina, el mismo al que solía ir todas las mañanas cuando todavía me importaba llegar temprano. El barista, un tipo llamado Alex, arqueó una ceja. «Te ves diferente, tío». Sí, dije. Dejé de fingir que todo iba bien. Ya era hora, dijo, entregándome la taza.
Esta la pago yo. Cuidado, dije. Podría empezar a creerme famoso. Sonrió. Tío, eres tendencia en el subreddit de la empresa. Te llaman el bombardero de la verdad. Casi escupo el café de la risa. ¿El qué? Sí. Al parecer, alguien filtró lo que pasó en esa fiesta. Eres una leyenda. Fantástico, dije. Lo único que siempre quise fue fama en Internet para superar un trauma. Cuando llegué a casa, bueno, al motel que consideraba mi hogar, la adrenalina empezó a bajar. Tiré la chaqueta en la silla, encendí la tele para tener algo de ruido y revisé mi correo. Efectivamente, Recursos Humanos me había enviado uno con el asunto, urgente, pendiente de investigación. La abrí, leí las 2 primeras líneas y la volví a cerrar. Ni siquiera me importó. Que investigaran todo lo que quisieran. La verdad ya había hecho el trabajo pesado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Lily. Lily, me enteré de lo del trabajo. ¿Estás bien? Yo. Depende de lo que consideres correcto. Estoy sin trabajo, pero no derrotado. Lily, estás loca. Yo, es hereditario. Luego envió una foto de una prueba de embarazo positiva con un mensaje, prueba para los incrédulos. La miré fijamente durante un largo rato. No sentía tristeza. Ni orgullo. Esa extraña mezcla de incredulidad y aceptación. No se me escapó la ironía de que mi jefe y mi esposa se vieran envueltos en un escándalo mientras su sobrina esperaba a mi hijo. Era poético, aunque moralmente cuestionable. Le respondí, no te preocupes. Pase lo que pase, te apoyo. Su respuesta fue inmediata, ya lo demostraste. Dejé el teléfono y exhalé. Por primera vez, no sentí que todo se estuviera desmoronando. Sentí que algo nuevo comenzaba. Algo más silencioso, más nítido, más limpio. Mientras el sol se ocultaba tras las persianas del motel, levanté mi taza de café hacia el televisor y susurré sobre los nuevos comienzos y la pobre persona de Recursos Humanos que tendrá que leer los correos de Derek mañana. Luego reí de nuevo, larga y sonoramente, porque a veces la victoria no se parece a un trofeo. Es como huir de un incendio en la oficina que no provocaste, pero que sin duda ayudaste a extinguir. Si hay una verdad universal sobre los dramas familiares, es que no terminan cuando cesan los gritos. Simplemente se ocultan bajo tierra, como lava esperando su próxima erupción. Tras mi salida de Call Dynamics, con mi mensaje contundente aún resonando en los pasillos de la oficina, esperaba al menos un par de días de paz. Quizás una noche tranquila. Quizás unas alitas de pollo. Quizás una siesta sin interrupciones. En cambio, recibí una avalancha de mensajes de texto que habrían bastado para una maratón de telenovelas. Clara, Fiona y Evelyn, al parecer, habían formado un equipo de relaciones públicas de crisis de la noche a la mañana, y yo era el enemigo público número 1. El primer mensaje fue de Clara, has destruido todo lo que construí. El segundo, de Fiona, más te vale rezar para que no te demande. El tercero, de Evelyn, todo en mayúsculas porque escribe mensajes como si mandara telegramas. Has avergonzado a esta familia y tendrás que rendir cuentas ante Dios. No les respondí a ninguno, porque a esas alturas, ¿qué más podía decir? Ya les había dicho la verdad, simplemente no les gustó cómo se la presenté. Pero más tarde esa tarde, mientras estaba sentado en mi habitación del motel comiendo unas patatas fritas con sabor a ácido de batería, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de un número desconocido. Normalmente, dejaría que saltara el contestador, pero algo me decía que esta vez valía la pena el sufrimiento. Jordan, dijo una voz suave. Lily, suspiré, por favor, dime que no se trata de otro chat familiar. Ella rió suavemente, una risa que denota agotamiento y rebeldía a la vez. Ahora eres prácticamente famosa. Mi madre ha estado toda la mañana al teléfono, llorando con cualquiera que la escuche. Al parecer, me sedujiste para vengarte de Clara. Cuando llegué, el sol se ponía tras las hileras de casas idénticas, bañando todo con esa luz dorada suburbana que hace que hasta la disfunción parezca una película. Aparqué al otro lado de la calle, respiré hondo y me recordé que ya había sobrevivido a cosas peores.
Como terapia de pareja con una mujer que creía que el silencio era el preludio. Al entrar por la puerta principal, la habitación quedó en silencio. Era como entrar en un juzgado donde ya se había dictado sentencia. Evelyn estaba sentada a la cabecera de la mesa, aferrada a su Biblia como si fuera un arma. Harold estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados y el rostro tan rojo como un tomate. Fiona caminaba de un lado a otro, teléfono en mano, susurrando a alguien, probablemente un abogado que se arrepintió de haber contestado. Clara estaba sentada cerca de la chimenea, con el rímel impecable esta vez, claramente ensayando su papel de esposa herida. Jordan, dijo Evelyn, con la voz temblorosa de justa furia. No te invitamos. Menos mal que no necesito invitación, dije, cerrando la puerta tras de mí. Esto parece un asunto de familia, y por lo visto, sigo siendo noticia. Fiona se giró bruscamente, señalándome. ¿Qué descaro tienes de aparecer por aquí? Sí, dije, pero no tanto como el de tu jefe cuando se presentó en mi aniversario de boda el año pasado y se puso a coquetear con mi mujer delante de todo el mundo. Clara jadeó. Eso no es justo. Oh, tienes razón, dije. Lo justo habría sido que me lo hubieras dicho antes de empezar con esto de la oficina, la versión adulterio. Harold golpeó la mesa con la mano. No le hablarás así a mi hija. ¿Cuál de las dos? Pregunté. ¿La adúltera o la dramática? Fiona se abalanzó sobre mí, pero Harold la detuvo. Evelyn parecía querer exorcizarme. No has traído más que caos a nuestra casa, dijo ella. Corrección, respondí. He traído la verdad. El caos ya vivía aquí gratis. Clara se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no puedes parar? Ya me disculpé. Me reí. Le pediste disculpas a él, Clara, al hombre con quien fuiste infiel. No a mí. Lloraste porque te pillaron, no porque lo lamentaras. Ella se estremeció. Eres cruel. No, dije en voz baja. Por fin soy sincero. Llevas años pintándome como el marido callado y aburrido. El hombre que no lo entiende. Bueno, ahora lo entiendo. Simplemente ya no lo quiero. Fiona puso los ojos en blanco. Por favor, ahórranos el discurso de víctima. Me giré hacia ella. Fiona, llevas 10 años hablando mal de toda esta familia. Si la hipocresía quemara calorías, serías invisible. Eso la calló. Harold intentó recuperar el control. ¿Basta? Estamos aquí para hablar del futuro. Futuro, repetí. No existe. Clara puede tener el suyo con Derek. Podéis inventaros la historia que queráis para dormir tranquilos. Me voy. La voz de Evelyn se quebró. ¿Y qué hay del bebé? Eso me dolió más de lo que esperaba. ¿El bebé? Pregunté. ¿Te refieres al que no es mío? Me miró con furia. No lo sabes con certeza. Miré fijamente a Clara. ¿De verdad? No pudo responder. Su silencio me lo decía todo. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces Lily, pobrecita, salió de la cocina donde había estado de pie en silencio. Deténganse todos. Su voz no era fuerte, pero tenía la suficiente fuerza como para hacer parpadear incluso a Evelyn. Esto ha ido demasiado lejos, dijo. Le echas la culpa de todo a Jordan cuando la verdad es que todos contribuyeron a este desastre. Mamá, te has pasado la vida juzgando a todo el mundo. Tía Clara, les mentiste a todos los que te querían. Abuelo, ignoras los problemas hasta que explotan. Y abuela, actúas como si Dios mismo te hubiera encomendado el juicio. Fiona jadeó. Lily, no, dijo con firmeza. No puedes hacerte la inocente. Me criaste en una casa donde importaban más las apariencias que la honestidad. Jordan no destruyó a esta familia. Lo hiciste tú. La habitación volvió a quedar en silencio, un silencio que se siente como un veredicto. Clara se sentó, mirando al suelo. A Evelyn le temblaba el labio. Harold parecía viejo. Fiona abrió la boca, pero no salió nada. Exhalé lentamente. Bueno,
Dije, eso fue mejor que la terapia. Lily me lanzó una mirada. No lo arruines. Lo siento, dije. La fuerza de la costumbre. Evelyn se puso de pie, con la voz quebrada. ¿Os creéis tan justos? ¿Crees que decir la verdad os convierte en héroes? Pero lo único que veo son personas rotas, demasiado orgullosas para arrepentirse. Me encogí de hombros. El arrepentimiento es más fácil cuando no finges. Fiona soltó una carcajada repentina. Una carcajada corta y amarga. Dios mío, estamos todos locos. Por una vez, dije, estamos de acuerdo. Y así, la discusión se disipó de la habitación. Basta de gritos. Basta de poses. Solo agotamiento. La resaca colectiva de años de mentiras quedó al descubierto. Tras un largo rato, me dirigí a la puerta. He terminado, dije en voz baja. Quédate con tus dramas familiares. Con tus llamadas telefónicas. Con tu culpa. Renuncio oficialmente al circo Hal Winters. Clara levantó la vista. Jordan, por favor. ¿A dónde irás? A algún sitio tranquilo, dije. Preferiblemente un lugar donde no esté tu madre. Eso provocó una leve risa en Lily. Me giré hacia ella. ¿Estás bien? Asintió. Mejor que en años. Bien, dije. Entonces quizá algo bueno haya salido de todo esto. Al salir, sentí el aire más ligero. Detrás de mí, las voces volvieron a oírse, esta vez más suaves. Menos venenosas, como el comienzo de una sanación o quizás solo el suspiro cansado de quienes se daban cuenta de que el espectáculo había terminado. No lo sabía. No me importaba. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en todo lo que había perdido. Mi matrimonio. Mi trabajo. Mi reputación. Y por primera vez, no sentí ira. Me sentí libre. Libre de fingir. Libre de hacer de marido silencioso. Tras vivir en una casa donde el amor se había convertido en obligación. Al marcharme, las farolas se encendieron una a una, guiándome por un camino que por fin sentía de nuevo como mío. El teléfono vibró otra vez, probablemente era otro mensaje de Clara, pero no lo miré. Subí el volumen de la radio, bajé la ventanilla y me dije, ya he tenido suficiente ruido para toda una vida. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustó. Me lo merecía. Es curioso cómo la memoria se vuelve selectiva cuando el karma empieza a hacer mella. Una semana después de irme de aquella casa de los horrores, la intervención familiar de los Ale Winters, que se sintió más como un exorcismo, todo empezó a desmoronarse más rápido que un suéter de imitación. Fue como si la vida, por fin, hubiera cambiado de bando y decidiera apoyarme. No tuve que mover un dedo. No hacía falta. Personas como Derek Cole y Clara Ale habían construido sus vidas sobre apariencias y engaños. Yo simplemente abrí una ventana. Todo comenzó con un correo electrónico de recursos humanos. A mí no. Esos genios no se atreverían a poner por escrito algo tan útil, pero sí a media empresa. Alguien, probablemente Tanya, la recepcionista, que era una chismosa, filtró el informe de la investigación privada de Derek. Estaba tranquilamente en el motel, mirando ofertas de trabajo y comiendo patatas fritas con forma de tristeza, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Al principio, pensé que Fiona por fin había encontrado un abogado lo suficientemente desquiciado como para llevar su caso de daños emocionales. Pero entonces vi el asunto, investigación interna, infracción de conducta, confidencial. Ahí estaba, el nombre de Derek, en negrita en la parte superior, con frases como relaciones laborales inapropiadas, abuso de autoridad y mi favorita, mal uso de los bienes de la empresa. Por cierto, entre los bienes de la empresa se incluía el todoterreno corporativo en el que había llevado a Clara a ese retiro de liderazgo. Nada grita al romance como romper las normas matrimoniales y corporativas al mismo tiempo. El correo electrónico se extendió más rápido que los chismes en una fiesta de bienvenida de un bebé. Para la hora del almuerzo, Derek Gate era tendencia en el canal de Slack de la oficina. Debería haberme sentido triunfante. En vez de eso, me reí.
No porque fuera gracioso, aunque en cierto modo lo era, sino porque no tenía que hacer absolutamente nada. Salí, dejé el USB en su escritorio y el karma se encargó del resto como un sicario profesional. Tanya me escribió más tarde ese mismo día. No te enteraste por mí, pero lo han suspendido. Recursos Humanos lo llamó separación de mutuo acuerdo, pero ya sabes lo que eso significa. Sí, bueno, lo despidieron a la fuerza, con un acuerdo de confidencialidad pegado a la garganta. ¿Y Clara? Intentó minimizar los daños. Al parecer, se presentó en Recursos Humanos exigiendo limpiar su nombre. Lo irónico es que ni siquiera trabajaba allí. Era simplemente una mujer que no soportaba perder su acceso al café gratis y a la aprobación susurrada. Según Tanya, lloró, gritó e incluso me culpó de inventármelo todo. Recursos Humanos no le dio importancia. Tenían los correos electrónicos de la empresa de Derek, las fechas y horas, los recibos de hotel, pruebas que harían que a un abogado divorciado se le dilataran las pupilas. Para el viernes, la oficina de Derek estaba vacía. Ya no estaba su placa con su nombre, su escritorio vacío, la foto enmarcada de empleado del año retirada discretamente de la pared. Tanya me envió una foto de la habitación vacía con el comentario: parece que el rey ha perdido su castillo. Le respondí, debería haber invertido en mejores cimientos. Aún así, no celebré. Todavía no. Verán, yo ya tenía suficiente experiencia como para saber que el hecho de que el barco de otros se hunda no significa que el tuyo vaya a flotar automáticamente. Estaba desempleado, casi sin hogar y con una alarmante falta de optimismo, de ese que no se compra en una gasolinera. Pero en algún punto entre la calma y el caos, me di cuenta de algo: ya no tenía miedo. Por primera vez en 12 años, mi vida no consistía en limpiar los desastres de otros. Podía construir los míos propios. Y así lo hice. Empecé con lo que mejor sabía hacer: gestión de proyectos, logística y solucionar los desastres que solía provocar gente como Derek. Me puse en contacto con algunos conocidos que aún me respetaban, incluso después del escándalo público. Uno de ellos, un antiguo compañero de trabajo llamado Mason, ahora dirigía una consultora de tamaño medio en Denver. Claro que había oído los rumores. Todo el mundo los había oído. Pero no juzgaba. Oye, yo siempre dije que Derek era demasiado guapo para ser ético, me dijo. ¿Quieres trabajo? Tengo contratos a montones. Y así, de repente, volví. No en una oficina fingiendo respetar a gente que no se lo había ganado, sino a mi manera. Empecé como contratista, gestionando la logística de empresas constructoras emergentes, y luego ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. No me estaba haciendo rico, pero por fin dormía toda la noche, lo que me hacía sentir como si me hubiera tocado la lotería. Mientras tanto, el mundo de Clara ardía como una vela aromática desatendida. Lily, la hija de Fiona, me lo contó todo. Al parecer, la familia se había dividido en dos bandos enfrentados, el equipo de Clara y el equipo de Fiona. El equipo de Clara creía que yo era un monstruo manipulador que había arruinado la vida de una buena mujer. El equipo de Fiona creía que Clara era Satanás disfrazada. La tía Margaret cambió de bando 3 veces en una semana, según quien le trajera el vino. Evelyn intentó mantener la paz citando las escrituras hasta que incluso Dios le dijo: «Señora, por favor». Lily me llamó una noche, su voz era suave pero cansada. «Son agotadores», dijo. «Ya no puedo quedarme aquí». «Pues no te vayas», dije. «Eres mayor de edad». «Empezar de nuevo». «¿Con qué dinero?», preguntó. Dudé un segundo y luego dije: «Te ayudaré». «No por esta situación». «Porque te mereces una oportunidad». Hubo una pausa. «Jordan», susurró, «no tienes que arreglarlo todo». «Lo sé», dije. «Pero a veces ayudar a alguien se siente menos como arreglar y más como sanar». No respondió durante un buen rato. Luego dijo: «Eres mejor hombre de lo que jamás te han reconocido». «Sí, bueno», respondí. «Mis reseñas en Yelp son pésimas». Una semana después, Lily se mudó. Fiona intentó demandarme por influencia indebida e interferencia. Pero hasta su abogada parecía avergonzada al escribirlo.
Lo dejó pasar cuando la aventura de Clara se hizo pública en el expediente de despido de Derek. La hipocresía era demasiado evidente. Y entonces llegó lo inesperado. Clara me llamó. Casi no contesté. Casi. Pero la curiosidad es cruel. Jordan, dijo ella en voz baja. Solo quería disculparme. Me reí. ¿Por qué? ¿Por la infidelidad? ¿Por las mentiras? ¿O por cuando intentaste usar a tu familia como mi pelotón de fusilamiento? Suspiró. No quería que las cosas se pusieran tan mal. Clara, lo malo fue cuando te acostaste con mi jefe. Todo lo demás fue un extra. Te echo de menos, dijo. No tienes por qué creerme, pero te echo de menos. Qué curioso, dije. Porque dejé de extrañarte el día que comprendí que la paz no discute. Podemos hablar, suplicó. Solo quiero explicarte. ¿Explicar qué? Dije que elegiste a un tipo que arruinó tanto su carrera como la tuya, que tu familia está en guerra por tus decisiones, o que sigues haciéndote la víctima. Jordan, por favor. Clara, la interrumpí. Si la lealtad fuera wifi, seguirías con la conexión a internet en espera. Hubo silencio en la línea, solo su respiración entrecortada. Luego dijo, espero que algún día me perdones. Respiré hondo, mirando el techo del motel. Ya lo hice, dije en voz baja. Pero el perdón no viene con una gira de reencuentro. Colgué el teléfono, por primera vez, no sentí culpa. Ni un solo que hubiera pasado sí. Solo paz. 2 meses después, el nombre de Derek volvió a aparecer, esta vez en la sección de negocios de un periódico local. El titular decía, ex ejecutivo enfrenta investigación ética y proceso de divorcio. Su esposa lo había dejado, llevándose la mitad de sus bienes, incluyendo la casa del lago. El artículo mencionaba posibles cargos penales relacionados con fraude corporativo. Al parecer, había estado desviando fondos para cubrir los gastos de sus pequeños viajes de trabajo. No sonreí. Vale, puede que sonriera un poco. Para la primavera, ya tenía una pequeña oficina en el centro, un escritorio, una buena cafetera y clientes que pagaban puntualmente. Mason me ofreció ser su socio. Dije que no. No estaba construyendo un imperio. Me estaba reconstruyendo a mí mismo. Lento, constante, sin glamour. Una mañana, me acerqué a la ventana con mi café y contemplé la ciudad, los autobuses pitando, la gente apurada, la luz del sol reflejándose en los rascacielos. El mundo seguía siendo caótico, pero volvía a ser mío. Y entonces, como si estuviera programado, la vida decidió recordarme una vez más que el cierre no siempre es silencioso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tanya. Para tu información, Derek está demandando a la empresa por despido injustificado. Están respondiendo con tus pruebas. Recursos Humanos quiere tu declaración. Me reí tanto que derramé café en mi camisa. Esa noche, envié a Recursos Humanos todos los archivos que tenía, correos electrónicos, recibos, todo. En una semana, la demanda de Derek quedó archivada. Pasó de demandar por daños y perjuicios a suplicar un acuerdo. No recibí una nota de agradecimiento, pero no la necesitaba. Su carrera había terminado. ¿Lo mejor de todo? Recursos Humanos me ofreció discretamente un puesto de consultor. Lo llamaban revisión ética interna. Básicamente, querían que el tipo que había desenmascarado a su protegido les ayudara a reconstruir el sistema que él mismo había destruido. La ironía era deliciosa. Acepté, por supuesto. Pero solo después de asegurarme de que el título del trabajo dijera contratista independiente. Aprendí la lección sobre los contratos de lealtad. Y así empezó mi regreso. No con venganza. No con un gran discurso. Sino con algo más sencillo. La elección. Mi decisión. Dejar de dar explicaciones. Dejar de disculparme. Para dejar de permitir que otros escriban mi historia por mí. Ahora, cuando me preguntan sobre toda la historia, les cuento la verdad. Sí, pasó, les digo. Sí, fue horrible. Pero a veces lo mejor que alguien puede hacer por ti es arruinarte. Porque entonces,
Por fin, empiezas a construir desde cero. Y cuando preguntan por Clara, me encojo de hombros. Consiguió lo que quería, digo. Una nueva vida. Venía con la letra pequeña que no leyó. ¿Y yo? Yo también la tengo. Nada llamativa. No era ruidoso. Solo tranquilo. Una calma que antes me asustaba. De esas que se sienten merecidas. Y esa es la clave de las remontadas. No se trata de demostrar que alguien se equivoca. Se trata de demostrarte a ti mismo que nunca estuviste tan roto como ellos creían. El problema de sobrevivir a una catástrofe pública es que esperas fuegos artificiales cuando terminen los créditos, pero lo único que hay es silencio. Un silencio profundo, de esos que te calan hasta los huesos. De esos que te hacen preguntarte si por fin has encontrado la paz o si te encuentras en el ojo del huracán. Para cuando el nombre de Derek Cole apareció oficialmente en las noticias económicas y el círculo social de Clara la eliminó discretamente de sus chats grupales de la noche de vinos, pensé que tal vez, solo tal vez, mi historia había llegado a su fin. Pero la vida, con su humor sarcástico característico, no permite cerrar el libro tan fácilmente. Sigue escribiendo en los márgenes. La ironía se hizo presente a primera hora de la mañana de aquel lunes. Estaba en mi nueva oficina, un espacio pequeño de apenas 3 habitaciones y una cafetera que hacía ruidos extraños, como si estuviera a punto de averiarse, cuando mi bandeja de entrada vi un correo con un asunto familiar, Cole Dynamics. Seguimiento de auditoría interna. Fue de recursos humanos, el mismo departamento que una vez ignoró mis correos sobre la familiaridad poco profesional de Derek. Ahora, de repente, yo era la persona a la que querían consultar sobre ética empresarial. Los giros inesperados de la vida son como chistes malos. Son hilarantes y espeluznantes a la vez. Por supuesto que acepté. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de volver a entrar en ese edificio no como el marido traicionado ni como el empleado prescindible, sino como el hombre que había incendiado el circo y reconstruido su propia carpa. El día que crucé esas puertas de cristal de nuevo, la gente me miró como si hubiera resucitado con conexión wifi. Tanya casi deja caer su café al verme. «Has vuelto», susurró, como si decirlo en voz alta pudiera provocar un terremoto. Temporalmente, dije, ajustándome la corbata. Piensa en mí como un control de calidad para el karma. Sonrió, algo avergonzada. Sabes que todo el mundo sigue hablando de ti, ¿verdad? Las crónicas de Cole. Recursos Humanos incluso usó tu historia en su nueva formación en ética. Sonreí con sorna. Deberían enviarme regalías. La oficina había cambiado. Nuevo jefe, nuevos carteles sobre integridad y demasiadas sonrisas forzadas. El nombre de Derek jamás se mencionaba, como Voldemort con un perfil de LinkedIn. Su escritorio ahora lo ocupaba una mujer llamada Erika, que si saludaba a la gente sin coquetear. Se han logrado avances. Sin embargo, los fantasmas persistían. En cada sala de reuniones. Cada pasillo guardaba ecos de cosas que no quería recordar. Las risas susurradas. El perfume que solía anunciar la llegada de Clara. La forma en que Derek solía darme palmadas en la espalda como si fuéramos amigos. Pero ahora la diferencia era simple, ya no dolía. Simplemente existía. Como una vieja cicatriz que olvidas hasta que alguien pregunta qué pasó. El trabajo de consultoría duró 6 meses. El tiempo suficiente para ver cómo la empresa renovaba por completo su alta dirección. El tiempo suficiente para ver cómo el nombre de Derek desaparecía discretamente de todos los proyectos que había liderado. Y el tiempo suficiente para darme cuenta de que ya no necesitaba ese mundo. Cuando terminó mi contrato, Recursos Humanos me suplicó que me quedara. Les dije que no, gracias. He aprendido que ser indispensable para la gente equivocada no es un halago. Fue una trampa. Después de eso, me dediqué por completo a mi propio trabajo. Mi pequeña empresa de consultoría creció más rápido de lo que esperaba. Resulta que un hombre que ya no tiene nada que perder puede ser peligrosamente productivo. A los clientes les gustaba que no endulzara la realidad. Les decía a los directores ejecutivos que sus sistemas estaban rotos y a los empleados que sus líderes eran unos farsantes. Y, curiosamente, me pagaron más por la honestidad.
Otra vez la ironía. La misma franqueza que antes me metía en problemas ahora me permitía pagar la hipoteca. Una tarde, unos meses después, estaba sentado en mi oficina revisando facturas cuando vibró mi teléfono. Número desconocido. Me quedé mirándolo unos segundos, dudando si contestar o no. La curiosidad pudo más, dijo Jordan Ale con una voz tranquila y familiar. La reconocí al instante. Derek. Por un momento, me quedé mirando por la ventana. La ciudad bullía bajo mis pies. El sonido de los coches y el viento se mezclaban como música de fondo. Tienes la desfachatez de llamarme, dije al fin. Lo sé, dijo con voz grave. Necesitaba decir algo. Déjame adivinar, dije. ¿Encontraste a Dios? ¿Estás en un viaje de autodescubrimiento? ¿Quieres perdón? Él suspiró. Quería disculparme. Me reí en voz baja. Disculpas aceptadas de antemano. Ahorra tiempo. Lo digo en serio, dijo. Todo se ha ido. El trabajo. El dinero. Mi esposa solicitó el divorcio. Incluso perdí la casa del lago. Trágico, dije con frialdad. Quizá puedas escribir unas memorias. De un puesto directivo a dormir en sofás ajenos. Ignoró la indirecta. Sé que arruiné muchas cosas. Y sé que probablemente me odias, pero... Quería que supieras que Claire lo está pasando mal. Ha sufrido mucho. No. Interrumpí. Ni se te ocurra hacer de mensajero para ella. Ella no me pidió que la llamara, dijo. Solo pensé que querría saberlo. Lo que quiero, dije, es no volver a oír su nombre jamás. Ustedes dos tomaron sus decisiones. Quemaste el puente, construiste un mirador sobre las cenizas y luego organizaste una fiesta de autocompasión. Confirmé mi asistencia. Se quedó callado un rato y luego dijo, en realidad no has cambiado. Me equivoqué, dije. Por fin lo tengo. Colgué. Y lo juro. En el momento en que lo hice, sentí que algo se desvanecía de mí. Tal vez fue una forma de cerrar un ciclo. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue simplemente alivio de ya no conocer a nadie ni nada. Unas semanas después, recibí un correo electrónico de Lily. Se había mudado a otro estado. Nuevo apartamento. Nuevo trabajo. Y, al parecer, un niño sano. Envió una foto. Ojos grandes. Rostro curioso. Un pequeño mechón de pelo oscuro. Te presento a Noah, escribió. Ya tiene tu sarcasmo. Gracias por ayudarme a empezar de nuevo. Lo digo en serio. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. No como padre. No como un salvador, sino como un hombre que, de alguna manera, había ayudado a que algo bueno surgiera del caos. Le envié dinero por transferencia al día siguiente. Sin notas. Sin sermón. Solo apoyo silencioso. Ella no me debía gratitud. Y yo no necesitaba reconocimiento. Esa era la diferencia entre entonces y ahora. Por fin había aprendido a aceptar las cosas como eran. Entonces llegó el giro más inesperado de todos. Estaba en un evento de networking en el centro. De esas situaciones en las que todos fingen preocuparse por la innovación mientras cuentan en secreto cuántos cócteles de gambas pueden coger antes de que alguien se dé cuenta. Estaba en plena conversación con un chico de una startup de software cuando oí una voz a mis espaldas que decía, Jordan. Me giré y allí estaba. ¿Claire? Si la hubiera visto en una esquina, probablemente habría pasado de largo. Parecía más pequeña. Un cansancio que ningún tratamiento de spa puede remediar. Seguía siendo hermosa, pero con un vacío existencial. Sonrió débilmente. Hola. Parpadeé. Me estás tomando el pelo. No sabía que estarías aquí, dijo rápidamente. Solo quería decir. ¿Podemos hablar? Estoy casi segura de que ya agotamos nuestra cuota de conversaciones cuando destruiste nuestro matrimonio. Dije, dando un sorbo a mi bebida. Me lo merezco, admitió ella. Pero por favor, Jordan.
5 minutos solamente. En contra de mi buen juicio, y tal vez por una curiosidad morbosa, asentí. Salimos al balcón, lejos del ruido. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros, 1000 pequeños recordatorios de que el mundo sigue girando, tanto si te curas como si no. Exhaló. Oí hablar de Derek. Es difícil no hacerlo, dije. Ahora es prácticamente un ejemplo de lo que no se debe hacer. Sus ojos parpadearon. ¿Y tú? Lo estás haciendo bien. Sí, dije simplemente. Ella asintió, mordiéndose el labio. Me alegro. De verdad. Solo quería que supieras que lo siento. Por todo. Ya lo sé, dije. Ya lo dijiste antes. Esta vez lo digo en serio, dijo ella en voz baja. Antes estaba enfadada. Estaba perdida. Pensé que habías dejado de quererme. Reí con amargura. Te equivocaste. Dejé de tolerarte. Hay una diferencia. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no se quebró. Fui egoísta. Ahora lo sé. Quería emoción. Quería que alguien me hiciera sentir vista. Pero ahora veo que lo que tenía contigo era auténtico. Y lo desperdicié. Durante un largo rato, guardé silencio. El viento arreció. Su cabello ondeaba sobre su rostro como en una escena trágica de película. Y por una vez, no sentí ira. Yo tampoco sentí amor. Solo distancia. ¿Clare? Dije en voz baja, no te odio. Ni siquiera pienso en ti la mayoría de los días. Pero ese es el punto. Me enseñaste la paz que llega después del fuego. Cuando ya no queda nada que salvar. Tragó saliva. Eso es todo. Eso es todo, dije. Tú seguirás tu camino, yo el mío. Y tal vez algún día, cuando la gente mencione tu nombre, no recuerde lo peor. Pero jamás olvidaré la lección. Ella asintió lentamente. Siempre fuiste muy buena para convertir el dolor en filosofía. Tenía mucha práctica, dije. Nos quedamos allí unos segundos en silencio. Luego dijo, cuídate, Jordan. Ya lo hago, respondí y me alejé. Esa fue la última vez que la vi. Pasaron los meses. Cambiaron las estaciones. Mi negocio de consultoría prosperó y, por primera vez, no sentí que estuviera huyendo de algo. Me dirigía hacia ello. Hacia el equilibrio. Hacia el amor propio. Hacia la persona que era antes de empezar a regalar pedazos de mi alma. A veces, cuando la ciudad está tranquila por la noche y estoy sentada en mi balcón con una copa, pienso en todo lo que pasó. La fiesta. La policía. Las consecuencias. Los gritos. Y cada vez, me viene a la mente la misma frase, a veces, el karma no necesita tu ayuda. Solo se necesita paciencia y palomitas de maíz. En eso se convirtió la vida después de tanto ruido. Paciencia y palomitas de maíz. Observar cómo la gente revela su verdadera personalidad y aprender a no intervenir es a la vez una lección de humildad y algo hilarante. La semana pasada recibí una postal de Lily. Sin remitente, solo una foto de un niño pequeño con un coche de juguete y las palabras, ya camina. Sonreí, la puse en la nevera y pensé, bien. Sigue caminando, pequeño. No mires atrás. En cuanto a mí, sigo trabajando demasiado. Sigo tomando mi café solo y sigo hablando conmigo misma como la terapeuta más sarcástica del mundo. Pero cuando me preguntan por qué ya no salgo con nadie, solo sonrío y digo, porque ya sobreviví a una telenovela y las secuelas suelen ser un rollo. La verdad es que no le tengo miedo al amor. Simplemente ya no lo anhelo con desesperación. Encontré algo mejor. Una paz que no pide permiso. Y quizá esa sea la ironía suprema. Tras años de ser el blanco de las bromas en las historias ajenas, por fin me convertí en la autora de la mía. No es perfecto, no es pulcro, pero es honesto. Y en este mundo, eso es más raro que el perdón.